En la primera mitad del siglo XX hubo un pintor que supo plasmar como nadie la luz de Asturias, su naturaleza y sus gentes. Este pintor, de alma melancólica, no llegó a conocer la fama en vida y hoy es celebrado en la fundación y los jardines que llevan su nombre. ¿Quién fue Evaristo Valle y por qué se le privó de gloria? ¿Por qué se exhibe hoy su obra en una lujosa quinta de recreo donde él nunca vivió? ¿Qué secretos guardan sus jardines de influencias inglesas, francesas y, por supuesto, asturianas? En este capítulo conoceremos los jardines y los espectaculares árboles que acompañan las pinturas de Evaristo Valle, uno de los artistas asturianos más representativos del siglo XX. Estamos en la Fundación Museo Evaristo Valle, en la ciudad de Gijón, el Principado de Asturias. Esta finca se llama La Redonda y está situada en el barrio de Somió, a 2 kilómetros del centro de la ciudad. En esta zona de Gijón aún quedan restos de las antiguas quintas de recreo de la burguesía y nobleza decimonónicas, como esta. La finca, de 1,8 hectáreas, reúne un palacete y varias isletas que exhiben distintos tipos de jardines. Y hay árboles por todas partes, marcando los límites hacia afuera y formando bosques por dentro. Este es un entorno que viene determinado por la idea de ciudad-jardín, un concepto urbanístico que surgió a finales del siglo XIX y que trataba de buscar un modo de vida más saludable para las personas, rodeando sus viviendas de zonas verdes. Este cerramiento permanece así desde los inicios de la finca, en torno a 1850. Es de aproximadamente 2 metros y está construido a base de mampostería de piedra. Por ejemplo, la aparición de estos árboles tan frondosos hace que el muro no se sepa muy bien dónde termina. Por allí se producía antiguamente la entrada desde la plazoleta de Villamanín. Era un lugar donde llegaban los tranvías, primero de mulas y después eléctricos, que unían Somió con Gijón. La finca ocupa unos terrenos en suave declive, beneficiados por el clima templado propio de las zonas costeras de Asturias. El conjunto formado por el edificio principal que hoy expone la obra del pintor Evaristo Valle y el espacio ajardinado que lo rodea fue declarado bien de interés cultural con categoría de monumento en 2017. La distribución del arbolado cumple una doble función, como telón de fondo verde que aísla la finca del exterior y también como un pequeño bosque de distribución irregular dentro del jardín. En el muro sur abundan las especies de los bosques autóctonos de Asturias: tilos, hayas, castaños, avellanos y laureles. Esta es la tuya gigante, Arbor Vitae, o árbol de la vida, por su color siempre verde. Este árbol es originario del noreste de Estados Unidos y la verdad es que es bastante original para un jardín cantábrico. Si lo tocáis, esta hoja, bueno, pues hace cosquillas, pero lo más peculiar, lo más singular, es que si la apretamos un poquito, tiene un fuerte olor a manzana. El pintor Evaristo Valle siempre llamó a su Gijón natal su pueblo. La historia de Asturias, de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, es fundamental para su obra, donde la tierra y el paisaje aparecen como elementos de regeneración en un momento de convulsión social, económica y cultural. Este jardín tiene 16.000 metros cuadrados y para entender bien su fisonomía hay que remontarse a distintas épocas con sus diferentes propietarios. Por ejemplo, a principios del siglo XIX esto era una hacienda agrícola, una hacienda rural, con parte
destinada a la agricultura y con otra parte destinada a la ganadería. Hay dos sonidos que caracterizan este jardín: la gravilla que pisamos y las gaviotas que nos anuncian que estamos cerca del mar. La pradera, libre de cerramientos, está bordeada por una plantación de castaños de Indias en abanico que aumenta la sensación de profundidad de la parcela de césped, típica de los jardines británicos. No es sencillo mantener un césped tan perfecto. Es el resultado de riego, siega y meticulosas labores orientadas a erradicar todo tipo de plantas que no sean hierbas de hoja estrecha, perfectamente uniformadas. En esta zona del jardín, a principios del siglo XX, había plantados una serie de árboles frutales, pero los chavales, que debían de tener hambre, saltaban y recogían las frutas, se las llevaban, y al final tuvieron que retirar esos árboles y plantar aquí una serie de cipreses recortados, formando un contramuro. Esos cipreses se secaron, pero alguno de ellos quedó para convertirse en estos grandes árboles de aquí. La reja del muro perimetral es una reinterpretación del escultor Rubio Camín de la forja tradicional asturiana. El diseño en acero se organiza a partir de una sucesión de ángulos cóncavos y convexos que establecen un diálogo entre el ajetreo de la calle y la paz del recinto. Esta finca y sus jardines son especialmente interesantes porque en ellos se refleja un trozo de la historia de Asturias. José Ramón, a mí me encanta este plano, que es de 1921, creo, ¿no? Porque ya lo está contando todo. La Redonda, que es como se llama el barrio y la finca toma ese nombre, pues fue transformándose, y cuando llegó el cónsul británico, que fue en los años 80, ya era una finca, vamos a decir, de uso burgués, pero que Guillermo o William Pennington dio una configuración muy británica, muy british, muy específica. Y el toque británico está en la configuración de los jardines, con sus zonas de tránsito, su green, una cancha de tenis, una especie de lugares donde diferentes tipos de vegetación iban generando algún lenguaje, y se ve el toque británico, se ve sin duda en esta configuración, que no estuvo mucho tiempo aquí, pero lo tomó muy a pecho, como todos los ingleses hacen con los jardines. Cuando era vicecónsul, con 34 años, muy joven, se dedicó a hacer negocios. Y así como sus compatriotas vinieron por el carbón, él vino también por el carbón. No el de hulla, sino el lignito. El azabache es sabido que es carbón de lignito, una variedad especial. Y como Inglaterra tenía mucho tirón, como en joyería, este Pennington se dedicó a comprar primero el azabache y luego las minas. Y se hizo prácticamente con toda la producción. Él no vendió la finca a los propietarios actuales. Hubo un propietario intermedio, hubo dos intermedios, y luego en 1913 fue cuando José María Rodríguez la compró. José María Rodríguez era el hijo de Florencio Rodríguez, un personaje, un emigrante que vino con una cierta fortuna, no mucha, de Cuba, y luego tuvo múltiples inversiones en Asturias. Es una persona extraordinaria, y de ese dinero de la emigración fueron los caudales que luego heredó su hijo, que compró la finca, y la historia se puso en marcha de esta manera. Y con ese dinero pues vivieron sus descendientes, María Rodríguez del Valle, casada con José María Rodríguez. Cuentan que la personalidad melancólica del pintor la heredó también su sobrina, María Rodríguez del Valle, que recopiló las obras, objetos personales y documentos del artista que hoy integran los fondos del museo. Evaristo Valle nace en 1873 y ya en su autobiografía, Recuerdos de la vida del pintor, nos cuenta que
cuando era pequeñito hizo un par de monigotes y su padre los cogió y los guardó para siempre en la cartera pensando que era un genio. A los 23 años se marchó a París y allí trabajó como litógrafo y también como caricaturista para la prensa. Tras varias idas y venidas entre Francia y España, Evaristo finalmente se instala aquí, en Gijón. Y su sobrina, María, con su marido, José María Rodríguez, compran esta casa. A partir de ese momento se convierten en sus mecenas y Evaristo viene aquí muy a menudo, pero nunca llega a vivir en esta casa. En este jardín hay varias esculturas de terracota, como esta, que la familia Rodríguez trajo de su luna de miel por Italia. Este de aquí en concreto es un fauno. Los faunos eran bien apreciados por los romanos porque creían que con un fauno en el jardín la vegetación crecía de manera mucho más exuberante. A William Pellington Macalister, vicecónsul inglés en Gijón, se le atribuye el mérito de haber hermoseado la propiedad creando unos jardines propios de una quinta de recreo burguesa. A él se debe el trazado de la parte oeste, articulada mediante caminos circulares que rodean isletas de diferente tamaño en las que se realizan plantaciones de especies ornamentales. La traza de los jardines se mantiene intacta desde 1885. La Fundación Museo Evaristo Valle presume de un arbolado compuesto por alrededor de 400 ejemplares de más de 70 especies y cerca de 200 arbustos de 25 tipos distintos. El vicecónsul introdujo en este jardín un montón de especies exóticas o alóctonas, producto de los viajes e investigaciones botánicas. Este de aquí es el cedro del Líbano, que se plantó hace más de 140 años. Y además mide lo mismo de alto que de ancho, aproximadamente unos 17 metros. El Cedrus atlántica o cedro del Atlas, que es este de aquí, se llama así porque es originario de los montes del Atlas, en Argelia. Esta es mi amiga la Iba, que es de origen japonés, y en japonés se dice asunaro, pero fijaros qué hoja tiene y qué parecido tiene con la tuya que hemos visto antes. Este es el lino de Nueva Zelanda. La fibra que produce es utilizada por los maoríes desde tiempos inmemoriales. Fijaros aquí, hay una ramita seca donde se puede ver la fibra. Es utilizada para elaborar, bueno, pues tejidos, trajes, vestidos. Este de aquí es el falso ciprés de Lawson. Tiene más de 100 años y tiene una copa preciosa, porque tiene una copa lacónica, melancólica, que parece que está llorando. A mí me encanta este árbol porque tiene una historia preciosa, y es que este árbol es originario de Port Orford, que está en Oregón, en Estados Unidos, y fue introducido en 1854 por los viveros Lawson. Uno de sus botánicos lo bautizó como falso ciprés de Lawson. En realidad su nombre botánico no es ese, sino cedro de Port Orford. Pero todo esto es rarísimo, porque en realidad no es un cedro, sino un ciprés. Es decir, falso ciprés, ciprés, no cedro. Bueno, es un lío. Me estoy dirigiendo a una antigua casa de aperos, donde tenemos una curiosa colección de árboles, pero de otro tipo. Hace 1000 años los monjes budistas introdujeron en Japón estos pequeños árboles que servían para la contemplación y la meditación.
como peldaños que llevaban al cielo. Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida, sino que se mantiene de este tamaño con podas, cuidados diarios, tiempo y paciencia. Contemplar un bonsái es como introducirse en un pequeño mundo. ¿Qué trabajo requiere un bonsái? Si comienzas con un árbol, tienes que pensar cómo va a ser este árbol en 1 año, en 5, en 10, en 20 años. O sea que tienes que tener mucha imaginación. O sea, que tú piensas en el futuro. ¿Y tienen algo que ver con los árboles del jardín, con las coníferas? ¿Hay alguno que coincida? Son lo mismo, solamente en pequeño, en miniatura. Es el mismo tipo. Tenemos cedro del Líbano, efectivamente, Sí. pino, cedro de Chipre. Dicen que el bonsaísta japonés ve un árbol y dice, me gustas mucho, pero me gustaría que los dos te mejoremos. Mis hijos me dijeron, en broma, que yo quería más a los bonsáis que a ellos. Es mentira. Mentira. Además del espacio bonsái, la Fundación Museo Evaristo Valle tiene otra curiosidad. Esta es una colección de conchas formada durante la segunda mitad del siglo XIX por el padre de Evaristo Valle, que dedicó la mayor parte de su trayectoria profesional a trabajar entre Puerto Rico y Filipinas. Aquí hay 2.000 ejemplares de alrededor de 900 especies distintas. Son animales marinos, pero también encontramos moluscos terrestres. Han sido traídos pues, del Océano Índico, del Mar Caribe, pero también del Mar Cantábrico. Tras una etapa frustrada en París, el pintor escribirá en su diario: ¿olvidas el camino que tu padre te inició? Evaristo Valle pinta con frenesí, pero no vende, y comienzan las dificultades tanto económicas como psicológicas. Para él, pasear por este jardín era como asomarse a otros mundos lejanos de Asturias. Ahí a la sombrita, ¿no? Muy bien se está aquí, sí. Este es un jardín siempre verde, casi siempre verde, o prácticamente todo verde. Sí. Coníferas, palmeras, laureles, Tejos, tuyas, toda una gran colección de coníferas y de plantas de hoja perenne. Esto en concreto, que es un cedro azul del Atlas, es un ejemplar muy bonito, muy elegante. El alma vegetal de los jardines son plantas de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces aquí, por ejemplo, en Asturias, la hortensia es como la planta de jardín por excelencia. Y si pudiera hablar, lo haría en chino. Entonces, quiero decir, los geranios que le interesa a tanta gente pues son sudafricanos, no sé, hay muchísimos exotismos, pero sí es cierto que el carácter aquí está marcado por muchas coníferas que son de sitios muy lejanos. El jardín es un sitio evocador. ¿Y qué es lo que te va a evocar? Lo que tú traes en tu mente, ¿no? Y si nos sumergimos en una atmósfera como esta, es muy fácil la ensoñación. Yo creo que un jardín asturiano, una casa asturiana o un pazo gallego no se puede entender sin el muro perimetral que lo rodea. El tema con muros de piedra es muy del norte y enlaza con el concepto primitivo del jardín, es decir, la idea del paraíso. Y el paraíso que todos hemos oído hablar, que está en el Génesis, etc., es un lugar que está cercado por un muro. Y luego, también en la Edad Media, digamos que el jardín ideal es el hortus conclusus. Eso significa que es un lugar cerrado. Y todo es por un perímetro de algún tipo. En Asturias o en el norte se utiliza mucho la piedra, pero bueno, eso le da carácter. Pero también hay guiños y hay formas y hay claro, ciertos caprichos, ¿no? Como estos setos pequeños, este de aquí, ¿no? Un poco el recorte del seto, la topiaria. Topiarius pues tiene la misma raíz que topos, que es lugar, topógrafo, que estudia y realiza la cartografía de los lugares, porque eran los jardineros que creaban esos lugares. Luego, al parecer, había mucha moda de recortar cosas en los jardines romanos y esto se admitió así, pero hasta en el Renacimiento, la gran obra de referencia de jardines del Renacimiento, aparecen muchas figuras recortadas, como
como en topiaria, ¿no? En 1942, el matrimonio Rodríguez encargó la reforma del palacete, en la que participó Evaristo Valle. De esa fecha data también el jardín de estilo francés, con la particularidad de que no ocupa el eje frontal de la casa, sino el espacio donde antes había una cancha de tenis. Se cree que en su diseño pudo intervenir Javier de Vintuisen, amigo de Valle, que por entonces trabajaba en los jardines de estética andalusí de la Universidad Laboral de Gijón. A Evaristo le gustaba traer aquí a sus amigos a la casa de su sobrina. Eran intelectuales de la talla de Gerardo Diego, de José Ortega y Gasset, de Azorín. Este banco de madera de tea es un banco de los años 20 y es muy probable que ellos se sentaran aquí a charlar. El jardín francés es esta parcela rectangular que tenemos aquí. Está ligeramente rehundida con respecto al terreno lateral y rodeándola aparecen unos boneteros japoneses de hoja pequeña. En el centro, unos parterres geométricos circulares y trapezoidales. Javier, el mago jardinero. Yo sé que tiene sus misterios estos setos. A mí me encantan algunos que fíjate, Está muy casi mullidito, como ¿no? un flan. Muy ¿no? mullidito, sí. Mira cómo se mueve. Cuéntame un poco qué es lo que más te condiciona para ir podando el seto. Lo que hay que tener en cuenta son factores como la luz. Hay zonas a lo mejor que por muy bien que lo quieras tener, si no entra muy bien la luz, pues a lo mejor la planta en esa zona tiene menos desarrollo. Hace años estos setos ya estaban como están ahora, más o menos. Pueden haber crecido un poquitín, según van creciendo todos los años, a lo mejor les irás dejando un poquitín, pero yo lo que hice realmente es heredar el trabajo de otros jardineros. Ajá. Y mantenerlo. Y alguien heredará también mi trabajo más adelante, porque este seto lleva muchos años el hacerle. Pero también las formas, las heredaste, las sigues Sí, sí, manteniendo sí. desde el día que llegaste. Sí. Sí, la espiral, las bolas. Prácticamente todas las que veis por aquí, que prácticamente quitando 2 o 3 excepciones, eran ya setos que ya estaban cuando yo aquí vine. Realmente cuando la planta carga hacia abajo, digamos que ya por su propio peso desciende y es Sí. difícil de controlar, ¿no? La pureza geométrica. Si una planta de este tipo llega con la formación que tiene de las ramas, la estructura que tiene, si por algún motivo se te deforma, el volver a conseguir la forma ya es prácticamente imposible. Claro, es mejor retirarla. Es casi, quizá. sí, retirarla y empezar casi de cero, porque la estructura no te va a aguantar el peso de lo que crezca nuevo. Ya. Es muy difícil. Este palacete tiene aspecto de fortaleza medieval, un tanto ecléctica, eso sí, y con una particularidad, que tiene muchos vanos, tiene muchas ventanas y bien grandes algunas, para permitir el paso de la luz hacia el interior, pero también para que desde el interior se pueda ver la vegetación de este jardín, y especialmente los árboles de gran porte como la palmera canaria, o incluso los de pequeño porte, como este falso ciprés japonés, que es una auténtica maravilla, tiene más de 150 años y así sigue, de pequeñito. Se parece, de hecho, a una esponja o a un coral marino, ¿verdad? Estamos en la puerta de acceso al museo. Si os fijáis en la rejería de la puerta y de una ventana que hay arriba, pues nos recuerda a la rejería tradicional asturiana. Pero si miráis con un poquito más de atención os daréis cuenta de que es una rejería algo más contemporánea. En realidad se le atribuye a Evaristo Valle el diseño de esta rejería. Yo aquí tan cerca y después de hablar tanto de Evaristo, tengo muchas ganas de ver su pintura. Evaristo Valle era un hombre sensible, amante de su familia y de su tierra, que sí llegó a experimentar breves ráfagas de éxito. En la época, los críticos de arte dijeron de su pintura que poseía una personalidad vigorosa y una ingenuidad muy recomendable.
Te pareces a María un poco, ¿eh? A María, la sobrina de Evaristo, aquí admirando sus posesiones, ¿no? Ella salía aquí, se ponía a observar el jardín y seguramente las obras de Evaristo aquí dentro, que tú conoces muy bien. Bueno, pues realmente cultiva muchas temáticas, cultiva el paisaje. Realmente Valle a principios del siglo XX va a renovar esa manera en cómo se entiende la pintura de paisaje aquí en Asturias. Cultiva el retrato, aunque menos, cultiva las escenas campesinas, de marineros, las faenas en la mina, las faenas carboneras, que también es una temática muy interesante por el tratamiento. Y sobre todo, bueno, quizás Evaristo Valle siempre esté vinculado a la carnavalada, aunque es mucho más. Yo sé que él se fue a formar, fue bueno, pues un aventajado en aquel momento que pudo marcharse a París, estudiar digamos, con los inspiradores de la vanguardia y traer seguramente muchos conceptos y un importante aprendizaje aquí. Pues Valle conoce toda la vanguardia, desde el impresionismo, pasando por esos campos de color, de Van Gogh, de Gauguin, los fauvistas, que en realidad es todo ese uso expresivo del color, el simbolismo, que la pintura sea mucho más que lo que vemos, que transmita el interés del artista. Y Evaristo también, de algún modo, participó en la reforma, en la restauración de este edificio, y supongo que algo participaría también en los jardines. Valle pudo realmente intervenir en el jardín. Puedes ver un dibujo de la zona donde está el fauno. Ajá, ¿ves? Sí. Es el fauno, los elementos de topiaria, sí. Todos estos árboles que evidentemente no tienen el tamaño que tenían, algunos de ellos ya no serán los que eran, porque el jardín es un elemento vivo. La presencia de Valle en este jardín, él influye en el jardín, él más bien disfruta del jardín, sobre todo en la última década de su vida, en los años 40, va a pasar aquí temporadas cortas, fines de semana, tiene muy buena relación con sus sobrinos, de hecho con ellos había hecho varios viajes por España visitando jardines, los jardines de Aranjuez, del Pardo, Monasterio de Piedra. Y la realidad es que, si bien Valle pues, no fue Penlington, no diseñó este jardín, es la obra de Valle la que hace que nosotros estemos hoy aquí, porque es el arte de Valle el que hace que su sobrina tenga la voluntad de crear un museo. Así que son la pintura de Valle y la voluntad de María Rodríguez del Valle son los dos pilares en que se asienta este presente y en el que se asentará el futuro. Realmente sin ellos dos, ¿qué tendríamos aquí? Puede que este jardín no estuviese ya. La sinestesia consiste en atribuir una sensación a un sentido que no le corresponde, como el sabor de un olor, el color de la música o el sonido de la pintura. En el siglo XIX se comenzaron a desarrollar experimentos de sinestesia entre música y pintura, la correspondencia que existe entre sonido y color y las interconexiones que poseen ambas artes. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver, porque yo no acabo de relacionar los colores con el sonido. Un verde brote, fresco. Ahí sí lo he visto. Pues a ver si continúas y me explicas a qué suena el jardín relacionado con las pinturas de Evaristo. Este jardín no solo nos cuenta parte de la historia de Asturias de los últimos 200 años, sino que también forma un marco incomparable con la obra y la personalidad de Evaristo Valle. En su autobiografía, Valle escribió que para pintar bien había que saber ver los paisajes, el alma y las líneas sublimes que aparecen en las viejas tapias. Un crítico de arte en algún momento escribió que no existía el verde en Asturias hasta que Evaristo Valle